Bueno, pues vamos a empezar. Y he decidido que empezaré trabajando los sistemas de ecuaciones sin forma matricial. Los resolveré con x, y, z y la igualdad los primeros de ellos. Haré unos cuantos para que se vean, para que te acostumbres a ver las distintas posibilidades de soluciones que te puedes encontrar, y luego cuando explique las matrices ya veremos la forma matricial de los sistemas de ecuaciones. También, de todas formas, cuando escriba un sistema, por si tú lo haces siempre en forma matricial, lo escribiré en forma matricial, y las operaciones y todo el proceso que nosotros hagamos se puede hacer con matrices si lo haces siempre con matrices. O sea que eso no va a ser ninguna pega. No va a ser ninguna pega. El método que vamos a emplear, para empezar, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Está el método de Gauss, está el método de Cramer, está el método de la matriz inversa, ¿vale? Hay distintos, los veremos todos a medida que vayamos avanzando con matrices y con determinantes. Por ejemplo, el método de Cramer precisa de determinantes, entonces hasta que no hemos visto determinantes no podemos hablar de él. Pero lo vamos a ver todo, Sistemas de ecuaciones, las matrices las veremos como matrices propiamente dichas y además aplicadas a resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, las matrices es algo que tiene entidad propia, aparte de utilizarlo para los sistemas. Veremos esa entidad propia, veremos ecuaciones matriciales, veremos cómo se calcula la matriz inversa, qué es la traspuesta, todo ese tipo de cosas. Y aparte, aplicado a resolución de sistemas de ecuaciones. Cuando estemos dando matrices, hablaremos también del teorema de Rouchet, que es muy importante, que es hablar del rango de matrices. Rango de matrices que, de todas formas, ahora al empezar, yo ya voy a ir dejando caer cositas que se utilizarán después. Y los determinantes es algo que tiene también entidad propia, pero aparte lo podemos utilizar tanto para obtener el rango de matrices como para resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, está todo conectado. Cada una de las cosas son cosas distintas, pero están interconectadas. Entonces las veremos como entidad propia, las matrices, qué son las matrices, qué operaciones se pueden hacer con matrices y aplicadas a los sistemas. Los determinantes, qué son los determinantes, qué propiedades tienen, qué operaciones se pueden hacer, y aplicado también a sistemas y a matrices. Muy bien, esto como comentario muy general, introductorio. El método de Gauss es el que vamos a utilizar para empezar, es el más popular, por llamarlo de alguna forma, para sistemas de ecuaciones. Y tienes que pensar que el método de Gauss es como una extensión del método de reducción. Cuando teníamos... Me lo estoy inventando. Dos ecuaciones y dos incógnitas, teníamos una serie de métodos, generalmente tres: sustitución, igualación y reducción. ¿Y de reducción en qué consistía? Pues que, por ejemplo, yo me encuentro con menos i y más i y digo, bueno, pues esto está bastante bien. Están dos incógnitas con signo cambiado. Yo lo que puedo hacer es sumar estas dos ecuaciones y me encuentro con 2x más x, 3x, menos i más i fuera, igual a 7. Esto es lo que se llama una ecuación equivalente, es decir, nosotros podemos sumar ecuaciones, restar ecuaciones, ¿vale? Gracias a esto obtendríamos fácilmente la x, e incluso podemos multiplicar ecuaciones por números. Si, por ejemplo, alguien dice, bueno, pero es que yo el que quiero cargarme es la x no está tan a punto, porque tengo 2x y tengo x. ¿Qué es una cosa que puedo hacer? Pues multiplicar la segunda ecuación por menos 2, que se quedaría así. Esto es comentando cosas que ya sabes.
comentando cosas que ya sabes. Puedo coger, multiplicar la segunda ecuación por menos 2 y ahora tengo 2x menos 2x y lo tengo pues a tiro. Sumo, me cargo las x, me queda menos 3y igual a menos 5, con lo cual y es igual a menos 5 partido menos 3, que es 5 tercios. Sumándolas, me cargo las y, haciendo la operación de multiplicar por menos 2 y sumándolas, me cargo las x. Y entonces consigo una nueva ecuación que tiene una incógnita menos. Esa es la clave. Bueno, pues eso es lo que vamos a utilizar, porque los sistemas con los que vamos a trabajar van a ser sistemas más grandes. Ya vamos a pasar de los sistemas 2×2 a sistemas 3×3, 4×4 y en general a cualquier tamaño. Una cosa va a ser, hablando del tamaño de los sistemas, el número de ecuaciones que tenemos y el número de incógnitas que tenemos, que no tienen por qué coincidir. Al principio van a coincidir, serán 3 ecuaciones y 3 incógnitas, 4 ecuaciones y 4 incógnitas, pero en general no tiene por qué coincidir y nos encontraremos a la larga con sistemas formados por 3 ecuaciones y 5 incógnitas perfectamente, o 5 ecuaciones y 3 incógnitas. Es decir, no tienen por qué ser lo que se llama sistemas cuadrados. Un sistema es cuadrado cuando tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, que es por donde vamos a empezar. Es por donde vamos a empezar. El método de Gauss está apoyado en esto. Hacer operaciones con las ecuaciones para hacer que desaparezcan incógnitas y que a la larga obtengamos lo que se llama un sistema escalonado. Un sistema escalonado. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. La dinámica va a ser, tendremos un número por x más otro número por y más otro número por z igual a otro número, otra ecuación, y otra ecuación. Esto es lo que se llama un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lineal. Número por x, número por y, número por z igual a un número. Naturalmente, alguno de ellos puede ser 0. Puede ocurrir que la z no me aparezca aquí en la segunda. Eso significa que está multiplicada por 0. Si me aparece alguna de ellas libre, si yo veo 2x más y, entonces el número que está multiplicando de ahí es 1. Esta podría ser me lo estoy inventando también, no va a ningún lado. Esta podría ser la ecuación del medio, 2x más y igual a 5. Entonces yo eso lo puedo ver como 2 por x más 1 por y más 0 por z igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces casa con la forma general que va a tener el sistema. Esto es un sistema, como ya he dicho, de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Tenemos lo que se llaman los coeficientes. Cuando un número multiplica a una variable o a una incógnita en matemáticas, recibe el nombre de coeficiente. Entonces, este puede ser un número el que sea, este el que sea, este el que sea. Insisto, esto podría ser una de las ecuaciones, pero claro, puestos a inventarse, podemos inventarnos aquí 3x menos 4y más 2z. ¿De acuerdo? O sea que las posibilidades son infinitas. Y luego tenemos los términos independientes. Los términos independientes que están al otro lado del igual, que son los que he llamado de A'. ¿Por qué le pongo A'? Porque no tiene por qué ser igual a la A. Entonces es el coeficiente de la x, pero de la segunda ecuación. Coeficiente de la y de la segunda ecuación y así con todo. Los de la tercera ecuación, para distinguirlos de los dos de arriba, pues he puesto A doble prima, B doble prima. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el método de Gauss va a estar apoyado en el método de reducción, porque nosotros vamos a poder hacer 3 cosas. Vamos a poder hacer 3 cosas con las ecuaciones de un sistema de el número de ecuaciones y el número de incógnitas que tenga, de un sistema lineal. Podemos cambiar ecuaciones de posición, lo que se llama hacer una permutación. Es decir, si nos conviene, podemos cambiar la primera ecuación por la segunda.
y el sistema seguirá siendo lo que se llama un sistema equivalente, es decir, seguirá teniendo las mismas soluciones. No estamos trastocando en exceso un sistema si cambiamos dos ecuaciones de posición. Cuando cambiemos de posición, por ejemplo, si cambiamos la primera y la tercera, ya verás qué utilidad puede tener eso, porque dicho ahora uno dirá, bueno, pues, ¿por qué hay que cambiarlas de posición? Se dejan como están y ya está. No, pero a veces será necesario y lo veremos porque dependerá de los números por los que se estén multiplicando. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio la tercera y la primera, será una permutación, la de en medio se quedará como está, o sea, no cogeré la tercera, la pondré arriba del todo y todo caerá como una pila. No, intercambio, hago un intercambio, cambiar ecuaciones de posición, intercambiar, casi tendría que haber dicho intercambiar ecuaciones de posición. Es lo que se llama hacer una permuta, allí donde está la primera está la tercera y donde está la tercera está la primera y la otra no se toca. ¿Qué más podemos hacer? Multiplicar una ecuación por un número distinto de 0. Aprovecho para decirte, eso es otro tema aparte, pero que sistemas de ecuaciones, los que vamos a ver van a ser sin parámetros, porque tengo un bloque específico de sistemas de ecuaciones con parámetros ya preparado para ello. Entonces no sabía si integrarlo todo dentro del mismo bloque, me pareció que quedaba un bloque demasiado grande, demasiado pesado, por decirlo de alguna forma. Entonces los sistemas de ecuaciones con parámetros tienen su bloque independiente, en donde se utiliza el teorema de Rouchet, los rangos, todo, se utiliza todo y está todo perfectamente detallado, y la que es la discusión del sistema y la resolución del sistema. Aprovecho para decírtelo, que tienes ese bloque. Y luego otra cosa que se va a poder hacer es sumarle una ecuación a otra multiplicada por un número. Que es lo que más vamos a hacer. Entonces esas son lo que se llaman las operaciones elementales. Las tres operaciones elementales de Gauss: cambiar ecuaciones de posición cuando por los números que sean me convenga tener determinado número en una posición elevada, pues intercambiaremos de posición. Multiplicar una ecuación por un número distinto de 0. Acuérdate lo que he dicho hace un momento del sistema ese de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo he multiplicado por -2. He podido coger una ecuación y multiplicarla por -2. Eso se puede hacer siempre. Tú tienes una igualdad, A igual a B. Si A es igual a B, 3 veces A será igual a 3 veces B. Es decir, una igualdad no se ve alterada por el hecho de que multipliquemos por un número distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Pues porque yo podría tener algo que no sea cierto. 2 no es igual a -1, y sin embargo lo multiplico por 0, 0 por 2, 0, 0 por -1, 0. Y de pronto ahora sí que es cierto. Ahora 0 es igual a 0 y sí que es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se multiplique una ecuación tiene que ser por un número distinto de 0. A ver, en la práctica no es una cosa que uno esté pendiente, ay, tengo que buscar un número distinto de 0. Lo haremos de manera automática. Lo haremos de manera automática y naturalmente no multiplicaremos por 0. Pero puestos a multiplicar, se puede multiplicar por -1, por 2, por 1/3, como poder se puede multiplicar por cualquier tipo de número. De hecho, eso también sucede. Yo me encuentro con una ecuación que es 3x más 6y menos 9z igual a 12 y puedo decir, bueno, pues todos son múltiplos de 3. La multiplico por 1/3, que es como dividir entre 3. Es decir, dividir un número, multiplicar una ecuación por un número distinto de 0, equivale a decir dividir por un número distinto de 0. Yo puedo decir, divido toda la ecuación por 3.
Y así me quedan números más pequeños porque todos los números son múltiplos de 3. Eso se puede escribir como dividido entre 3, no pasa nada, pero en el fondo lo que estamos haciendo es multiplicar por 1/3, porque la operación permitida es multiplicar. ¿Vale? Escrito de cualquiera de las dos formas estaría bien y no va a ninguna parte. Me refiero a que no es erróneo escribir dividido entre 3. No es, como error no se está cometiendo ningún error. Lo que pasa es que ciertos profesores pueden ser un poco puntillosos y decirte, no, pero es que yo quiero que a mí me escribas siempre multiplicaciones. Entonces, no quiero que me digas dividido entre 3, quiero que me digas multiplicado por 1/3. Bueno, pues entonces hay que hacerlo, porque si es lo que dice el profesor, pues hay que hacerlo. Es él quien te tiene que corregir, entonces toca pasar por el aro. Yo soy partidario de escribir esto, pero muchas veces escribo esto también. Es una cuestión de detalle, no es una cuestión importante. Y esta es la operación fundamental, sumar una ecuación a otra multiplicada por un número. Cogeremos una figa, la multiplicaremos por un número y se la sumaremos a otra. Ten en cuenta que las ecuaciones están por figas. Las ecuaciones están por figas. Entonces cogeremos una ecuación, la multiplicaremos por un número y se la sumaremos a otra. Al hacer eso, al hacer cualquiera de estas tres cosas, obtenemos un sistema equivalente. Sistema equivalente quiere decir que las soluciones que tenga el primer sistema van a ser iguales a las soluciones que tenga el sistema modificado. Modificado por cualquiera de estas tres cosas. La más importante, insisto, la tercera. Va a ser la clave. ¿Por qué va a ser la clave? Pues porque yo tendré un x y tendré aquí un menos 3x, a lo mejor en tercera posición, x más 2y, etcétera, menos 3x, lo que sea. ¿Qué es lo que haré? Esto anticipando, vamos a hacer ejercicios para aburrirnos, o sea que no te preocupes, pero para ir anticipando lo que vamos a hacer. Pues multiplicaré esta figa por 3 y se la sumaré a esta. Porque si la multiplico por 3, 3x menos 3x, me cargo la x, que es el objetivo. Insisto que el método de Gauss es una extensión del método de reducción. Entonces, por ser una extensión del método de reducción, está basado en ir eliminando incógnitas para que las ecuaciones que me queden sean más pequeñas y pueda encontrar las soluciones mucho más fácilmente. Voy a parar y sigo hablando del método de Gauss en el siguiente vídeo.